Esta fecha en realidad se puso hace 5 años, antes se celebraba el 16 de octubre, que era cuando se sancionó la Ley 1532, que era la que organizaba todos los territorios nacionales. Desde hace 5 años se cambió la fecha a esta porque un 20 de julio de 1951 se sanciona la ley que provincializó La Pampa y Chaco, que eran los 2 territorios nacionales que fueron de los primeros en ser provincializados. ¿La provincia de La Pampa se llamó desde el origen provincia de La Pampa? No, siempre fue territorio nacional de La Pampa. Bueno, en algún momento se llamó territorio central de La Pampa Central, después se llamó territorio nacional de La Pampa, y ese nombre lo mantuvo hasta 1952, que se sanciona la primera constitución de la provincia. Esa primera constitución decidieron ponerle provincia Eva Perón. Ese nombre se mantuvo hasta 1955, que fue el golpe de Estado que derrocó al presidente Perón. Después de eso se volvió otra vez a su denominación original, que es provincia de La Pampa, como la que tenemos ahora. ¿Qué significa este proceso de provincialización del que estamos hablando? En el caso de La Pampa fue uno de los primeros territorios que más luchó por la provincialización. Esos reclamos, esas demandas se remontan a principios del siglo XX, ¿no? Y han tenido una larga lucha. Digamos, incluso varios proyectos que se han presentado en el Congreso durante la década del 20, digamos, sobre todo durante las gestiones de Irigoyen, que bueno, terminaron fracasando. Pero la década del 10, la década del 20 fueron muy intensos en cuanto a reclamos, petitorios, cartas, actos públicos, distintas gestiones que se hicieron en pro de la autonomía. A partir de 1930 esos reclamos cesan y después se retoman con el peronismo. ¿Qué significó ese paso de ser un territorio a ser una provincia propiamente dicha? Cuando nosotros éramos territorio nacional, solamente se podía elegir, votar, ejercer el derecho político, digamos, solamente en los municipios, aquellas localidades que alcanzaban más de 1000 habitantes y se convertían en municipios. Pero después todas las decisiones venían directamente del Poder Central. El gobernador era elegido, propuesto por el Poder Ejecutivo Nacional con la convalidación del Senado. Muchas veces el Senado no daba su quórum, su aprobación para la elección de los gobernadores, y entonces terminaban muchas veces siendo gobernadores que estaban poco tiempo o bien ausentes en buena parte de sus periodos, y terminaba la gobernación quedando en manos de otros funcionarios locales. Y además eso también permite tener una legislación propia, tener un presupuesto propio, y eso fue también quizás el tema económico, no es un dato menor, porque fue quizás uno de los elementos que retrasó la provincialización también, ¿no? La Pampa, desde el territorio nacional de La Pampa, se remitía una cantidad importante de recursos financieros hacia la administración central, pero después lo que retornaba a la provincia era mucho menor.